volvemos a Argentina, salimos de Finlandia, de este mundo tan diferente en todo sentido. Y de la apuesta a un nuevo trabajo, o si no tenés trabajo y querés reinsertarte en el mercado laboral. ¿Qué tal es hoy reinsertarse? ¿Qué tan difícil? Está Matías Guidini. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo andás? Especializado en mercado laboral. Un tipo que las conoce todas y te va a ayudar también a hacer un currículum. ¿El currículum sigue siendo el instrumento como para ir a presentarse en una búsqueda de trabajo? Yo te diría, en Argentina, la semana que viene sí. O sea, se habla mucho en el mundo de nuevas tecnologías, nuevas plataformas, pero si vos pasado mañana lunes tenés que salir a buscar trabajo, muy probablemente te pidan el currículum. Ajá. ¿El currículum se conforma o se confecciona de la misma manera que antes o no? No, se ha ido adaptando, ha ido evolucionando, pero básicamente, como te decía, hay plataformas, pero bueno, hay consejos básicos que si querés ahora repasamos que tienen que estar. Bien. Acá tenemos, mira, consejos para un currículum ganador. ¿Te parece, Matías? Sí. O sea, hay un currículum ganador y hay otro con el que perdés por goleada. Hay mucha competencia, tenés que tener ganador. Ajá. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver qué tiene. Dame el primer ítem que tiene que tener un currículum ganador. Bueno, primero tiene que ver con la extensión. Sí. Ahí está, la extensión o el objetivo. El objetivo, ¿cuál es el objetivo número uno de un currículum? Te pregunto a vos, Eduardo. ¿Cuál es la? El objetivo número uno de un currículum. Que me conozcan, que sepan mi perfil. No. Que sepan mis conocimientos. No. Mi experiencia. No, ese es el primer... O sea, yo haría un currículum perdedor. No sé. Gracias, Matías, sos un... Entré con todo. No, el objetivo número uno es conseguir la entrevista laboral, es saltar esa primera valla. Muchos piensan lo que decís vos, fuera de broma, Eduardo, entonces, cuando uno quiere expresar toda su experiencia laboral, toda su formación, cae en el segundo consejo, que es el error, que es hacerlo muy largo. Entonces, bien. Uno lo que tiene que hacer es un currículum corto, idealmente una carilla, máximo 2, que lo que busque es enganchar de alguna manera para que a vos te llamen a la entrevista. Bien. ¿Y esa entrevista cómo la logro? ¿Hay algún secreto, alguna fórmula para lograr esa entrevista? Bueno, por eso, el currículum es el primer paso que tiene que tener impacto, ya sea desde la forma o el contenido. O sea, jugar con dos cosas. O sea, algo que tenga gancho, digamos. Exacto, pero vos podés jugar. Sos una persona con muy buena experiencia, bueno, lo que pones es importante, pero también cómo lo diseñás. El color, la tipografía, los espacios. Si sos muy bueno y pones todo corrido, va a aburrir. Es una combinación de las dos cosas. O sea, hay que pasar de vereda, ¿no? Claro, porque... Si uno toma el currículum y no te parece atractivo, es probable que el empleador lo deje de lado. Pues la persona que lee un montón de currículums, entonces el selector está leyendo todo el tiempo, entonces ya tiene como una guía a mirar algunas cuestiones y si eso no está fácil de ubicar, bueno, empieza un poco uno a perder posibilidades. Claro, ¿tenés más? A ver, más información. ¿Qué extensión debe tener? Ahí tenemos. Orden de la información. Esto es lo básico. Lo primero de todo, yo diría el nombre. Sí. Porque vos querés asociar la persona con lo que estás haciendo. Y después, datos personales, dos cosas más importantes. Cómo contactarte, teléfono y dirección de mail. Ajá. Después el resto de los datos que... Redes no. No. El resto de los datos que puede ser, no sé, estado civil, dirección, todo eso, o documento, todo eso es complementario. Si vos querés que te llamen, ¿cómo hago para llamar? Por lo menos para una primera entrevista, después se verá, ¿no? Grande, el nombre, teléfono, email. Y después... ¿La edad? Perdón. No. Bueno, ahí tenemos que separar lo que pasa en Argentina y lo que pasa en el mundo. Vamos para Argentina. No, la fecha, yo pondría la fecha de nacimiento y la dirección. Porque a veces la dirección tiene que ver con dónde te ofrecen el trabajo y bueno, uno podría seleccionar, si vivís tal vez en Banfield, como acá, como el amigo, y tenés un trabajo en zona norte, uno puede tal vez inferir. No sé si bien o mal, que eso no es una, digamos, puede condicionar tu posibilidad de aplicar. Párrafo con perfil profesional, un párrafo que tiene que indicar qué, cómo lo encaro. ¿Qué es lo que estoy buscando? Esto es muy importante y generalmente no se pone, que es qué busco, cómo soy, qué tipo de empresa quiero, dónde quiero trabajar, si tengo un perfil más amplio, por ejemplo, soy periodista, puedo trabajar en televisión, en gráfica, en una empresa haciendo comunicación. ¿Cómo está visto si vos te ofreces para un trabajo ante una búsqueda y decís, la verdad yo me defiendo en todo, haría cualquier cosa? Mal. Perdiste. Para abajo. Perdiste. Claro, o sea, uno tiene que saber, porque uno no puede ser bueno en todo. Bien. Y la empresa quiere el mejor para ese puesto. Entonces uno tiene que tener claro qué quiere. Muchas veces me dicen, ¿qué pongo en el párrafo de perfil profesional objetivo? Sí. No te puedo decir, tenés que poner lo que vos querés. Ahora, la pregunta es, pero si pongo algo que no es lo que aplica ese puesto, me quedo afuera.
yo te diría, ¿qué sentido tiene seguir avanzando en una posición que no es lo que te gusta? Claro. Entonces, bien. Primer párrafo, saber bien qué quiero. O sea, saber qué quiero y volcarlo en el currículum. Exactamente. Ajá, perfecto. Después vamos a 2 datos básicos. La experiencia laboral. La experiencia laboral siempre del trabajo más reciente al más antiguo. A ver, pasé por 15 empleos. Primero el actual, el más reciente al más antiguo. De cada empleo le pongo el nombre de la compañía. Sí. Si no es una compañía conocida, la agrego abajo el rubro. Ajá. La fecha de inicio y la fecha de fin. Si estoy trabajando actualmente. Y abajo de eso, esta es una recomendación importante, no poner todas las funciones, lo que uno hace, pues son todas iguales. Ajá. Lo que hay que poner es los logros que uno hizo, que uno consiguió. O sea, el lugar donde trabajaste y el logro. El logro, ¿qué hice? Lancé, conduje un programa, lancé tal producto, conseguí tantos clientes. Bien. ¿No? Porque el resto es todo igual. O sea, mostrar mis medallas, digamos. Exactamente. Perfecto. ¿Me aguardás, Matías? Dale. Porque quiero abrir para consultas que te pueda hacer la gente. @, vivo el sábado en Twitter, @24 vivo el sábado en Instagram. Consultas que pueden hacer, las va a leer Cecilia con todo el equipo y se la vamos a trasladar a Matías. ¿Qué más después de esto? Bueno, dijimos experiencia laboral, después mi formación, mis estudios. Los estudios aplica lo mismo, del más básico al más avanzado. Ajá. Primario, secundario, terciario, universitario, y si tengo una maestría, mejor. ¿En dónde lo estudié? ¿En qué universidad? Sí lo completé. Sí. Fecha de inicio y fecha de fin. ¿La referencia que se pone de trabajos anteriores? Eso va al final de todo, te adelantaste, pero te la digo igual. Sí. Referencias laborales. No es un dato indispensable, es un dato que ayuda. Obviamente está bueno poner de los trabajos anteriores, la mejor referencia que yo siempre recomiendo es la del jefe, porque es lo que más lo conoce. También puede ser recursos humanos o no. Hay que saber que la empresa siempre va a chequear otra referencia que esa, pero si uno la pone, bueno, asume que es un dato más que tiene para aportar. ¿Qué cambia cuando yo voy a una entrevista laboral y quien me toma la entrevista no es el dueño de la empresa, no es el responsable o no es el gerente, sino que es una empresa que se encarga de eso, de la selección? Bueno, tenés una ventaja Sí. para el candidato que vos estás aplicando, si bien una posición, pero potencialmente muchos más, ¿no? Eso sería lo que hacemos nosotros, una consultora. ¿Por qué? Porque hoy no es esta empresa, pero ya te conozco y el día de mañana puedo tener otra búsqueda, bueno. entonces como mis posibilidades se multiplican. Claro. A fines prácticos tenés que pasar esa entrevista y es lo mismo, o sea, no es la persona que tenés enfrente que tenés que convencer. A ver, antes para una entrevista uno se ponía la mejor ropa, decías tengo que impresionar, me juego la vida, ese es el partido que define el campeonato. Hoy la virtualidad también juega un papel importante. Si yo antes me ponía un ambo con una corbata y la mejor camisa, para esa entrevista laboral virtual, ¿me tengo que vestir igual? No, definitivamente hoy te diría que el 95% de las entrevistas son virtuales. Sí. Y eso ya presupone y acepta que uno puede estar en una informalidad con una remera, no cambia nada. Sí, también exige otras cosas, buena conectividad, un lugar iluminado y un espacio que uno está cuidado, porque no es más, me agarró la pandemia de golpe, ya estamos hace un año. Entonces, Claro. si vos vas a tener una entrevista laboral virtual, prepárate bien y, digamos, hacé los deberes como para que no te interrumpan. ¿Quién pone el cierre de la entrevista? ¿Quién te toma la entrevista? ¿O uno dice, bueno, ya está? No. Bueno, esa es muy buena para un consejo Me importante. preparé toda la vida para hacer esa pregunta. Es una muy buena pregunta. Sí. Y te la engancho así. A ver. El que conduce la entrevista es el selector, pero siempre una gran recomendación para el que participe en la entrevista es preguntar. Entonces, uno puede cerrar la entrevista preguntándole al entrevistador las dudas que tenga. De hecho, si uno no tiene preguntas, creo que no es una buena recomendación para la entrevista. Entonces, preguntar sobre cosas que uno escuchó en la entrevista. No preguntar a veces, que igual vale, O preguntas. sea, repregunta, que es una charla Exactamente, de... no con preguntas que uno trae preparado diciendo, no sé, tal cosa. Eso igual suma. Te diría, si uno no pregunta, es un mal signo incluso para el selector diciendo... O sea, como que no estoy involucrado, ¿no? Exactamente. Y siempre te doy una pequeña consejo para que tomen nota. Una pregunta que uno siempre puede hacer y nunca queda mal es, ¿cómo sigue este proceso? Ah, ahí está. Entonces, bueno, después, ¿cómo sigue esto? ¿Qué tiempos tengo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Me van a llamar? ¿Tengo que llamar yo? Bien, perfecto. ¿Lili? Sí, supongamos que, no sé, yo soy periodista, pero hay un pedido para ser, no sé, moza en un bar, no sé. Digo, otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Mi experiencia está basada en el periodismo, pero yo quiero cambiar de trabajo. ¿Cómo hago para convencerle que soy periodista, pero que quiero hacer ese trabajo? Y que lo voy a Porque hacer mis bien, que lo va a hacer bien. Claro, O que que lo voy a tenés hacer bien, capacidad. con ganas, porque quiero cambiar. Y todo mi currículum es estudio de otra cosa que no tiene nada que ver con ese puesto. ¿Cómo te convenzo? Y muy difícil.
Claro. Soné. No, diría dos cosas. Sí. Uno, depende de cuánta gente hay para esa posición. Ajá. O sea, si hay muchas opciones, ¿por qué te voy a considerar a vos que no tenés experiencia en lugar de mucha gente que tiene experiencia? Pero puede ser que no haya mucha gente, con lo cual ahí me abro a decir, bueno, Lili no tiene experiencia, pero ella me pone en el perfil profesional una descripción de por qué ella quiere cambiar. Por eso, lo tengo que poner. Claro, sobre todo si querés cambiar, porque si no yo leo todo tu currículum y digo, no va. Entonces, depende de cuánta gente compite con vos y depende de cuánto me podés convencer y explicar bien en ese párrafo que es tu única oportunidad para que yo te considere. Ya voy con Cecilia porque empiezan a llegar preguntas. Ha explotado el Twitter y el Instagram. Matías, la remuneración, ¿no? Porque hay un momento clave, que supongo que es clave, pero que también el que está buscando trabajo y lo necesita, porque hace, no sé, un año que está sin ningún empleo formal, dice, la verdad no sé, no quiero perder, si llegaste acá, no quiero perder la posibilidad y quizá digo una suma muy baja. Digo, ¿cómo definís en tu cabeza lo que querés ganar? Tenemos media hora, esa pregunta es larguísima. ¿Es larga la respuesta? No, te la hago corta. A ver. Yo digo, depende mucho si estás trabajando o no estás trabajando. Sí. Primer gran corte. Si no estás trabajando, yo diría, tu piso es lo que necesitas para vivir. O sea, aquello que vos digas, con esto estoy. Después entra la suposición de decir, bueno, pero yo escuché que pagan más, entonces yo necesito 10 para vivir, pero a mí me dijeron que este puesto vale 15, entonces pido... Eso lo vas pensando vos para decirle la cifra. No, vos necesitas 10, pero vos sabés por amigos, porque leíste en un lugar que pagan 15. Entonces vos vas a la entrevista diciendo, no, voy a pedir 14. Ahora, capaz pedís 14, te quedás afuera y vos con 10 estabas bien. Entonces, ¿qué sentido tiene? Mi recomendación es, si estás sin trabajo, hacé un ejercicio vos de decir cuánto necesitas de mínimo. Lo que consigas por arriba, mejor, pero eso sabés. Ahora, la pregunta es, ¿qué te dice un seleccionador de trabajo? ¿Te dice cuánto crees que vale tu trabajo o cuánto querés ganar? ¿Cuál es la pregunta que te van a hacer? Lo que te deberían preguntar, que no siempre pasa porque en esto hay de todo, es ¿cuál es tu remuneración actual? No cuánto querés ganar. Bien. Si no estás trabajando, ¿cuál fue tu última remuneración? Hay que tener en cuenta que si uno dice una remuneración que no es... Bueno, eso a veces a veces la pueden averiguar. Entonces vos ahí contás con una en contra que dijiste una remuneración más alta cuando cobrabas la mitad, quizá. Lo que es peor es que estás mintiendo en la entrevista, te diría. Mentir nunca. Nunca, jamás. Ni con Z al idioma, nada. Ni tampoco la ambigüedad. Ajá. Porque no, yo ganaba eso, bruto, neto. No. Siempre es, claro, es ambiguo. Entonces, bruto. Sí. Entonces, la pregunta que deberían hacerte es, ¿cuál fue tu última remuneración? ¿La actual o la anterior? Si fue hace un año, tenés que calcular. Entonces, porque la remuneración pretendida depende de un montón de variables que vos capaz no conocés en la entrevista. Claro. Digamos, de dónde queda el trabajo, de quién es mi jefe, del desafío, es más complejo, no es más complejo. Entonces, el selector escucha eso y dice, yo tengo para pagar 14 y su última remuneración es 12. Bueno, puede ser. Su última remuneración fue 20. No, entonces, difícil. Y ser razonables. ¿Cecilia? Lorena pregunta, para el currículum, ¿se sigue utilizando la carta de presentación? Muy buena pregunta. Diría no. Me parece que pasó de moda. Esa carta de presentación puede estar reemplazada por un texto en un mail si tenés que mandar el currículum por mail. Si vos tenés que subir el currículum a una plataforma, yo diría carta de presentación, personalmente creo que no agrega mucho. @vivo el sábado en Twitter, @24vivo el sábado en Instagram. ¿Hay otra pregunta, Ceci? Sí, pregunta Natalia. Respecto al ítem estudios y formación, si tengo un título universitario y un posgrado, no hace falta detallar el primario y el secundario, ¿no? Se supone que los tengo hechos y gano espacio en el currículum para otros rubros. Muy bien. ¿Cómo se llama esta chica? Natalia. Muy buena, es muy buena observación. Si yo te diría, el secundario a veces lo pondría, depende un poco de qué edad estamos hablando. Si tenés, no sé, 40 años, tal vez el secundario no, pero si estás en los 20, en los 30, a veces esos lugares ayudan porque a veces pueden conectar desde otro lugar al selector porque lo conoce a alguien y demás. Pero está bien su observación. Un estudio, una maestría o un universitario presupone un colegio secundario. Bien, perfecto. Desmoraliza, ¿no? Cuando vos ves una fila de 300 personas, vos decís, ¿cómo te tenés que armar anímicamente? ¿Y qué no hay que hacer en una entrevista? Desde lo gestual y desde esa ansiedad que te produce querer conseguir un trabajo. Bueno, definitivamente es un momento para mucha resiliencia, mucha perseverancia y saber que es un partido difícil, ¿no? Cuando hay poco trabajo, si la expectativa es voy a una entrevista y quedo, bueno, es muy alta, ¿no? Entonces, saber que es un partido difícil.
Una cosa importante es, como te decía, conectar en esa entrevista. Tienes una sola oportunidad. Entonces, estar bien arriba, tratando de entender, de conectar, de preguntar, por más que no sea lo que vos buscás. Porque también es cierto que esa empresa hoy busca una posición, pero tal vez no es. Pero la impresión es muy buena. Decís, mira, no sos para hoy, pero las empresas guardan esos conocimientos. Y la segunda es que uno aprende en la entrevista. Entonces, es un proceso. Si uno va a su primera entrevista, es muy difícil que lo haga bien, que diga lo que quiere decir, a una pregunta te descoloca. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Cuanto uno más va a entrevistas, mejor le va. Bien. Tema redes. Digo, las redes pueden sumarte o restarte, ¿no? Porque imagino, no en la primera entrevista, pero sí cuando estás a punto de definir si quedas seleccionado o no, ya hay un pedido de redes para saber tu perfil, qué publicás o no. Sí, de vuelta, eso es lo que pasa del deber ser de lo que pasa del ser. O sea, las redes no deberían influir definitivamente, excepto una red profesional que se llama LinkedIn, que es una forma muy importante de buscar trabajo, pero las otras, como puede ser Instagram, Facebook o demás, no deberían. No deberían. No deberían. Pero digo, a veces hay una miradita en las redes para saber qué perfil tiene esa persona. Exacto. Eso también queda en, digamos, el criterio y la profesionalidad del selector. Si yo miro algo y por eso tomo una decisión, bueno, gente buena y mala hay en todos lados. No debería. Si uno está desesperado buscando trabajo, yo recomendaría ser prudente en las redes sociales para que eso no perjudique. Bien, Matías, ¿tus redes? JM Guidini. ¿JM Guidini con H? Sí, señor. Perfecto. JM Guidini, ¿en Instagram o en Twitter? En los dos. ¿Y eso qué es? Este es un libro que escribí hace mucho tiempo y lamentablemente sigue vigente, que se llama Mi trabajo ahora y tiene que ver con cómo buscar trabajo. Repasa el currículum, la entrevista y dónde están las oportunidades laborales. 2 o 3 trabajos que se piden mucho actualmente. Los clásicos, tecnologías, todas las especialidades de tecnologías y en la otra punta, que siempre hablamos, los enfermeros o las enfermeras. Perfecto, bien. Y digo, ¿vale para quien quizás no tenga armado su futuro, que sale de la secundaria o que quiere iniciar una carrera terciaria universitaria, ver qué es lo que pide el mercado? Digo, si no tiene quizá una vocación definida. Exactamente. Si uno no tiene una vocación definida de los 5 años que quiero hacer esto, digo, sabe qué pide el mercado porque, de vuelta, es una punta a la otra. De sistemas a enfermería es nada que ver. Entonces, el mercado tiene un abanico y capaz uno, como decís vos, no tiene una vocación definida, pero si escucha lo que pasa en el mercado, bueno, puede ir probando y tal vez se asegura una salida laboral que hoy no es poca cosa. Sos muy claro, Matías. Mirá, hay muchos mensajes. Dice el señor Guillermo, dice muy claro, explica muy bien y además te habla del mercado tal como resulta. Luli Fernández, que está tapachucha, pero la semana que viene vuelve, también dice que le dejamos el libro para Luli. Ah, ¿es el libro para Luli? Ahora después se lo dedico. O sea, ¿la está rajando? No. Ah, no, digo. Luli. No, ojalá nunca lo tenga que usar, le vamos a decir. Ahí está, bueno. Que se reponga pronto Luli y Lili también, y Pachi, y Gato. Sí, que yo tengo ya, lo mío es una locura de años. Gracias, Matías, por haber venido. Más. Ahora la información pasa nuevamente.